Buen día, buen día. Hoy, martes santo, vamos a seguir escudriñando un poquito las Sagradas Escrituras, aprendiendo un poquito más de nuestra doctrina aquí en la Iglesia Apostólica del Renacimiento Espiritual. Quien les habla, el obispo Leandro Suárez. Y si tenés la Biblia por allí, agárrala, léela en el libro del profeta Isaías, capítulo 49, versículos 1 al 6. Escuchadme, islas, atended, pueblos lejanos. Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó en las entrañas maternas y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: tú eres mi esclavo, Israel, de quien estoy orgulloso. Mientras yo pensaba: en vano me he cansado en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad, mi derecho lo llevaba el Señor, mi salario lo tenía mi Dios. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Tanto me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza, es poco que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Muy bien, vamos a ver. En este martes 2020, como se suele decir ahora, seguimos hablando de los ministros ordenados. Ayer lunes hablábamos de los obispos, hoy vamos a hablar particularmente de los presbíteros. En la vocación al ministerio ordenado encontramos dos etapas. En la primera etapa, el llamado y la gracia, que viene de parte de Dios, y en la segunda etapa, la respuesta del hombre, que como el hombre tiene libre albedrío, puede decir sí o puede decir no al llamado de Dios, ¿no? Entonces, vamos a ver qué quiere decir todo esto. Dios es el que llama o invita a realizar tal o cual misión. Te prepara el Señor para desempeñar alguna función específicamente. En el Antiguo Testamento vemos una infinidad de llamados de parte de Dios y muchos de ellos con una respuesta unánime. No sé si podré. No creo ser el indicado. Y como dije al principio, el llamado siempre está acompañado por la gracia. La gracia es la ayuda celestial que se te brinda para que puedas realizar la vocación que se te ha encomendado. Ser sacerdote realmente es una gracia que Dios concede a muchos y no a todos los bautizados. Ser sacerdote es dedicarse pura y exclusivamente a apacentar al pueblo de Dios. Este pueblo siempre reunido en torno a la mesa de la Eucaristía. El sacerdote es el que debe dar al Cristo eucarístico a todo bautizado. Preparar el corazón del hombre
haciéndole que reconozca sus faltas, absorbiéndolo, animarlo, contenerlo, corregirlo. Por eso la función del sacerdote es a veces incomprendida. Como el sacerdote es el que pone en obra la palabra de Dios, es el que debe ser el modelo en ética y en moral. Generalmente se critica al hombre sacerdote. Mirá lo que hizo, mirá su proceder, pero nos olvidamos que también es pecador, como todos los hombres, que también se puede equivocar. Y pocas veces escucho decir algún elogio hacia los sacerdotes. El padre tal está haciendo tal obra, que es realmente de imitar, como que sus aciertos pasan desapercibidos, pero se equivoca y todo el mundo habla descalificándolos. Por ahí es una actitud un poco egoísta del pueblo, pero es consecuencia porque el sacerdote siempre marca la moral y la ética, ¿no? Entonces como que marca el norte, marca una conducta de vida y hay veces que se equivoca, mete la pata, se equivoca y allá va. Pregunto, en estos días de cuarentena, ¿has llamado a tu sacerdote para ver si necesita algún alimento, si goza de buena salud, si necesita alguna ayuda? Si lo has llamado solo para que sienta que lo tenés en cuenta, o te has olvidado de él. ¿Cómo es el asunto? El sacerdote, al momento de celebrar la Eucaristía, pide por toda la comunidad que se le ha encomendado y nadie da valor a ese gesto. Pongo un ejemplo concreto. Frecuentemente escucho una bruja me hizo un mal o me maldijo para que me vaya mal, y a eso sí le dan importancia. Del mismo modo, el sacerdote es un consagrado de Dios para su pueblo. Es el medio que Dios usa para hacerse presente en el barrio donde vives. Entonces, la contrapregunta sería, ¿tendrá más fuerza la bruja que te maldijo o el sacerdote que pide por vos en cada Eucaristía? Frente al mismo Dios que se hace presente en la Eucaristía. Es para pensarlo, ¿no? Es para que reflexiones. Es muy loable que siempre que puedas le pidas al sacerdote que te bendiga. Es en ese momento que te está encomendando a la providencia de Dios para que te cuide, ¿no? No sé si se han percatado del detalle. Hace 3 años que hago radio y en cada programa les imparto la bendición. No sé si ahora con estos minis documentales me largo a la pantalla de la TV, pero bueno, eso dejamos en otro momento. Pero es en ese instante donde pido por cada uno, por sus preocupaciones, por sus necesidades, y les encomiendo a la providencia de Dios. Como gesto de querer recibir la bendición es hacerse la señal de la cruz, para que la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, para que ilumine nuestras ideas, en el nombre del Hijo, para que entre a nuestro ser a través de la Eucaristía, y del Espíritu Santo que llene todo nuestro ser, se quede con nosotros, nos acompañe, hacerlo con fe, hacerlo con devoción. ¿Sabés hacer la señal de la cruz? El sacerdote es aquel enviado por Dios que te acompaña en todos los momentos trascendentales de tu vida.
en el bautismo de tu hijo, en el sepelio de tus padres, en la visita a tu familiar en el hospital, en algún asado cuando los has invitado a comer, etcétera, etcétera. La pregunta sería, ¿alguna vez en tus oraciones rezaste por tu sacerdote amigo? Ese que está ahí en la parroquia, ese que está ahí en el barrio tuyo. Ese que está ahí cada vez que se lo solicitas. Leemos en Hebreos 5:4, Hebreos capítulo 5, versículo 4. Y nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. ¡Oh, qué término! Y nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón, ¿no? Ser sacerdote no es simplemente una carrera donde vos estudiás unos par de años, rendís un par de finales, tenés tu tesis de licenciado, de doctor, y se te da un cartón y te dicen, aquí está, avalado para tal cosa. Un sacerdote es un llamado, un sacerdote es un escogido por Dios para que pueda apacentar al pueblo de Dios. Entonces hay que tener muy en cuenta ese detalle, ¿no? Y el primero en darle valor a este honor es el mismo Dios. El sacerdote puede ser poco santo, pero al momento de ejercer su ministerio, Dios recibe esa oración y brinda ese fruto. El sacerdote, vos le encargas una misa, dijimos que puede ser poco santo, pero esa misa tiene un valor como si fuera un sacerdote santo. Y tiene su fruto, ese bien espiritual que se necesita. Entonces Dios concede el don de perdonar pecados al sacerdote, independientemente de si es pecador o no. Vuelvo a repetir, Dios concede el don de perdonar pecados al sacerdote, independientemente de que si es pecador o no. Aprovecho la oportunidad para hablar sobre el perdón de los pecados, ya que es Semana Santa y necesitamos reconciliarnos con Dios. Hay algunas filosofías espirituales que se argumenta que si le pido a Dios directamente el perdón de mis pecados, Él me lo concederá. Pues yo me baso en lo que dicen las Sagradas Escrituras, porque es así que voy por el camino seguro, que es vida y es verdad. En Lucas 17:12 leemos: y al entrar en un pueblo, o sea Jesucristo, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos. En el libro del Levítico 13:44, allá en el Antiguo Testamento, se afirma que el leproso era impuro, es decir, contiene pecado. Estos hombres con lepra salen directamente a su encuentro y le dicen: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. En ese mismo instante, Jesucristo les da una orden, algo que tienen que hacer. Estamos por leer ahora en Lucas 17:14. Busca, ahí tenés Biblia, búscalo. Y presentaos a los sacerdotes, dice Lucas 17:14. Jesucristo es el enviado de Dios, que no vino a cambiar ni una i, dice la palabra. En consecuencia, en la prédica de ayer dijimos que Jesucristo resignificó el sacerdocio arónico. ¿Y cómo fue esto? En Juan 20:21 dice:
Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. El Padre de Jesús le envía a la tierra para perdonar los pecados por medio de entregar su vida en la cruz, dando redención al género humano. Y Jesucristo, al llamar a sus 12 apóstoles, no se queda con ese poder que Dios le dio, sino que se lo transmite a los hombres llamados por Él, a los apóstoles, a lo que después son los obispos, a lo que después son los sacerdotes. Atención, aquí es el acto sublime que rememoro cada vez que digo el sacerdote ordenado. El acto de ordenar lo hace primero Jesucristo y luego le da ese poder a los apóstoles. Bueno, ya me fui del tema. Pero volvamos y vamos a leer Juan 20, 22. Dicho esto, escuchen bien, que había dicho: como el Padre me envió, también yo os envío, ¿no? Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, le quedan perdonados. A quienes se los retengáis, le quedan retenidos. ¿Escucharon? A quienes le perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Entonces, por este acto y mandato de Jesucristo, instituye lo que nosotros llamamos el sacramento de la confesión, el sacramento de la reconciliación. Jesucristo da autoridad al sacerdote a perdonar los pecados. Recapitulando, tener lepra era contener pecado. Los hombres con lepra salen al encuentro del Señor, pero Él les manda a los sacerdotes. Ya allí vemos que le da autoridad de decir quién está limpio, purificado, sin pecado, es el sacerdote. Y eso está establecido desde allá del libro Levítico, ¿no? A quienes se lo perdonéis, ahí en el libro de Juan, la resignificación del sacerdocio. Entonces, no hay que prestar atención a quienes sostienen que sí, me dirijo directamente a Dios, se me perdonan mis pecados. Y a ellos les digo: vosotros investigáis las Escrituras, ya que creéis tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y vosotros no queréis venir a mí para tener vida. Eso sale ahí en Juan 5:39. Y es parte de un reclamo del Señor Jesucristo a los que desoyen su voz y su mandato. Tenemos que tener siempre presente que las Escrituras son fuente de vida porque nos transmiten la palabra de Dios. Hoy, martes santo 2020. Hemos hablado del valor del sacerdocio y del poder de absolver los pecados, dado directamente por Jesucristo. A través de estos días los he llamado a la oración, a la lectura de la palabra de Dios. Ahora, en este momento, además de lo recientemente mencionado, también les pido que acudan al sacerdote a pedir el perdón de sus pecados, a confesarse. En otras palabras, confiésense para estar en gracia de Dios. Que la paz de Dios quede en vuestros corazones. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias.